verdad que sí es muy emocionante. Hace mucho tiempo que no me presentan como el hijo de. Es un gusto volver a escuchar una vez que soy el hijo de. Bueno, como bien Tamara lo resumió, todo empezó con un video que Analía Mayo me mandó en medio de la pandemia, donde se registraba una conversación entre varios posadeños, varios misioneros, que hablaban precisamente recordando anécdotas y memoria. A mí me emocionó mucho todo eso, no solo me emocionó, sino que me sentí muy identificado con todo eso. Y eso me movió a llamarla por teléfono a Analía y decirle, bueno, ¿qué pasa con todo esto? Toda esta información, toda esta memoria, ¿dónde va? Dice, no tengo la menor idea, pero ¿qué es lo que hacemos? Ok, le digo, ¿y por qué no hacemos un registro de la memoria? Le dije, bueno, entonces vamos a hablar con otra gente. Ahí empezamos a armar un equipo que estaba compuesto en principio por, como ya bien dijo Bruno Gini, Sheila Seidman, Marcia Chen, Analía Mayo y yo. Esos fuimos los 5 que empezamos. Lamentablemente, a poco tiempo Bruno tuvo que desertar, me dejó solo con 3 mujeres. Y bueno, empezamos a elaborar un plan de trabajo y decidimos empezar a hacer las entrevistas. Voy a hacer una pequeña enmienda, no fueron 110 entrevistas, fueron 114 entrevistados. Hay entrevistas que fueron más de una vez, más de 2 veces. Ahí está Martín Pérez, que puede dar fe. Más que una entrevista era casi un vidillo. Empezamos a grabar, todo era por Zoom, empezamos a grabar y empezamos a juntar material. Cada entrevista tardaba entre 40 minutos, a veces 1 hora, había que sentarse, escuchar detenidamente cada cosa y empezamos a llevar los registros de qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que nos están contando. Y empezaron a aparecer las similitudes, empezaron a aparecer, una cosa se parece a otra y empezamos a juntar bajo un título, la escuela, esto, lo otro, la sinagoga, el cementerio. De a poquito fueron surgiendo, delineándose. Yo veía que se iba delineando mi historia, en realidad no es solo mi historia, es la historia de todos nosotros. Y es la historia de todos nosotros que está contada por todos ustedes. Lo que yo hice pues solamente no es un trabajo histórico, esto es solamente el registro de la memoria. Yo tomé y hemos anotado aquí, lo dividimos por capítulos, y anoté exactamente lo que ustedes nos han dicho, solo que más o menos lo ordené para que haya cierto relato coherente. Pero el 90% del material que hay en este libro, ¿qué es lo que ustedes nos dijeron? Hay ligeras enmiendas a lo que ustedes dijeron, por cuestiones coloquiales, a veces el idioma coloquial no queda bien cuando uno lo pasa por ejemplo. Esas fueron las únicas enmiendas. Pero hay a veces algunos términos, hay a veces algunas expresiones que a lo mejor le van a parecer un poco fuertes. Pero yo sentía que mi responsabilidad era la de registrar la memoria, no la de corregirla, no la de enmendarla, no la de... O sea, así la gente lo percibe, así la gente lo siente, así lo vamos a registrar. Que queda así, de ahí en más. Bueno, lo primero que, ahora ya yendo al libro, primer tema que desarrollamos es de dónde venimos, los orígenes. Preguntamos a todos de dónde viene la familia. Y entonces se notaba que había en realidad 4 fuentes de donde procedían los judíos que conformaron la comunidad de Misiones. La primera, la historia, por lo menos la historia escrita, muy poca que tenemos, registra que el primer judío que pisó tierra misionera era un señor de nombre Salomón Shalom, que provenía de Marruecos. Luego cayó Marcos Alfisi, con otro señor Benchimol, y aquí empezó la historia. No hay muchos detalles cómo fueron llegando los demás, pero sí hay determinadas circunstancias que nos dan una idea. El señor Alfisi viene de Turquía, de la zona de Firmo, más específicamente de un lugar que se llama Orlá. Cuando lo entrevisté a Toto Ollán, me dice, mi papá me contó que vino de un pueblo chico de Turquía que se llamaba Urla. Dice, hace unos años yo fui a visitarlo.
Burlat todavía es un pueblo chico. Bueno, toda la comunidad, prácticamente todos los que conformaron la comunidad sefaradí recuerdan que la familia vino de la zona de Vilna, de Burlat. Por ahí hay una excepción de Istambul, por ahí hay otra excepción de alguien que estudió fuera de Turquía, pero vino a Turquía y conoció a la señora, se casó y llegaron a la misión. Esa es una fuente. La otra fuente fue Europa Oriental. De Europa empezaron a llegar judíos a principios de los años 20. Los pogrom, la miseria, las persecuciones nos hizo empezar a salir de Europa. Mencionemos nada más que en esa época cerca de 2 millones de judíos se fueron de Europa Oriental, la abrumadora mayoría se fueron a Estados Unidos. La tercera, que fue una muy interesante para mí, a pesar de que es muy pequeña, es la que procedía de judíos alemanes. Judíos alemanes que lograron salir antes ya del advenimiento del nazismo, pero antes de, digamos, de las persecuciones a muerte que se desarrollaron ahí. Y la cuarta son argentinos, o sea, hijos de inmigrantes que llegaron de las colonias del Barón Hirsch, que no se adecuaron a la vida agrícola y que decidieron buscar nuevos horizontes y de esa manera llegaron hacia Posadas. Su mayoría eran entrerrianos los que llegaron acá. Ahora lo dividimos eso en vertientes, o sea, cada una de ellas una vertiente. A cada vertiente de la vertiente turca yo le agregué una introducción que me pareció muy importante, por eso lo hice, de describir cuál era el ambiente cultural en el que vivía esta gente. Fue muy importante describir esto, porque eso fue después lo que hicieron aquí. Ellos vinieron acá, hicieron lo que sabían, no inventaron nada. Si en Turquía se acostumbraba que los hombres van a estudiar y solamente los hombres estudian estudios en el judaísmo, cuando se levanta la asociación Hijos de Sion, establecen un Talmud Torah. El Talmud Torah ocurría solamente los varones, mujeres no iban. O sea, no hay que inventar lo que a ellos se les ocurrió allí. Eso es lo que ellos vieron, eso es lo que mamaron en su lugar de origen. Lo mismo pasó con los que venían de Europa Oriental. Los de Turquía venían con un idioma que era el latino. Los que venían de Europa Oriental venían con el yiddish. En su amplia mayoría era el idioma que usaban para comunicarse. Venían de una Europa, de una comunidad, de una sociedad judía que estaba en ebullición. Era donde se empezaron a desarrollar las ideas del nacionalismo, donde empezaron la propuesta de Herzl de la solución política a la cuestión judía. Ya fue después de la revolución bolchevique, muchos judíos abrazaron el socialismo. Todos querían la redención, una redención ciudadana, una redención civil, una redención religiosa. Se crearon una serie de cosas. Aquí la religión también se dividió. Ahí surgió en esa época el surgimiento fin del siglo XIX, el surgimiento de la reforma judía, de la neortodoxia y de la ortodoxia como nosotros la conocemos hoy. Tiene sus orígenes apenas 200 años. Y todos los ritos que hoy mantuvimos aquí, eso también se desarrolló en esa época, que fue la neortodoxia, donde cambiaron un poco los cánones. Eso era muy importante describirlo, porque eso fue después cuando vinieron acá lo que hicieron. Ahora, cuando llegan ambas corrientes, la primera que llega, dijimos, es la de los turcos. Los turcos levantan la asociación Hijos de Sion, la primera institución. Se preocupan de que esa institución mantenga la personalidad que ellos le quieren imponer. Por eso en el estatuto, según cita la historiadora Sheila Saiman, en el estatuto, creo que si no me equivoco, artículo 5, establece que para ser miembro de la comisión directiva debían ser judíos, sefaradíes de habla hispana, no hispana sino de habla española, o sea que hablen latino. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque había también sefaradíes de habla árabe, que ellos no lo querían, y había sefaradíes de habla persa, que ellos no lo querían. Ellos querían mantener la personalidad de lo que ellos conocían, de lo que ellos sabían. Empezaron a llegar los arqueologos y se fusionaron, o sea, era la única comunidad que había, entonces se incorporaron. Pero con el correr del tiempo de 25 años ya había un número suficientemente grande, ya se sentían fuertes. Y en el año 1949, el Motzai Yom Kippur, o sea, después de los rezos de Yom Kippur,
señor José Aronovich y deciden levantar la Unión Israelita de Misiones, la comunidad ashkenazí. La bronca es una historia muy judía. En ese Yom Kippur aparentemente los ashkenazim, los que dirigían el rezo eran los sefaradín. Los ashkenazim quisieron rezar Iskor. Los sefaradín le dijeron, por eso no figura en nuestro Mahzor, o sea, no hay que rezar acá. Entonces, esto lo tomaron como un problema lágico y esto lo tomaron como una afrenta a la memoria de sus antepasados. Y por eso esa misma noche fueron, comieron algo y ya esa noche decidieron. Tengo un solo testimonio de eso, pero me pareció una historia muy linda la que y es factible que haya sido así. Ahora, yo no creo que esa es la causa, pero sí creo que ese fue el detonante. O sea, porque ya vemos que hubieron ciertas organizaciones étnicas anteriores. Ya se había formado años anteriores al 49, los ashkenazim ya habían organizado una cooperativa de crédito una vez y después otra vez, no funcionó. Después levantaron una biblioteca que según nos reportan ahí tenía más de 200 libros en yiddish. O sea que era claro a quién estaba destinada esa biblioteca. Ahora, a partir de 1951 se inaugura el salón en la calle Rivadavia y Sarmiento. En 1949 se inaugura este salón. O sea, la comunidad cuando llegó en un principio se desarrollaba aquí en calle Buenos Aires, donde hoy está el Santa María. Ahí había una propiedad de un señor donoso. Ahí se reunían, ahí rezaban, ahí era el Torah, ahí era todo. Luego, según dicen, por un arreglo con el Santa María, quisieron extender el Santa María, entonces le dijo, bueno, denle este predio, nosotros le damos este predio. Y ese fue el canje que se hizo, entonces el Santa María se extendió y aquí levantaron la comunidad. Ahora, cuando nosotros ponemos a analizar la actividad o cómo se desarrolló, cómo dirigieron ambas instituciones, ahí es donde se nota esa gran diferencia cultural que hay entre uno y otra extensión. Estos hacían lo que sabían, los otros hacían lo que sabían, pero sabían cosas diferentes. La educación, por ejemplo, era algo sumamente importante para ambas instituciones, pero la institución sefaradí la concebía como una enseñanza religiosa. Nosotros la vieron como una cuestión más cultural, mucho más abierta, donde se enseña historia, se enseña un poco de tradición, unos cuentos de la Torá, hebreos, canciones, etc. No así del otro lado. Del otro lado lo que importaba era que sepan rezar, que sepan leer un siddur, que sepan leer una fila. Hay otro detalle, por ejemplo, si vemos las actas de una y otra institución, la preocupación financiera que, digamos, casi diría crónica, en la comunidad sefaradí eran todos los gastos relacionados con el rito, tener un rabino, traer después oficiantes, eso era, digamos, a donde ellos, los recursos eran designados precisamente a ese métier. El cementerio fue una actividad aparte, pero ahí no, sí, el cementerio fue muy importante. Había también comisión de mujeres, se hicieron beneficencia. O sea, lean el libro, no puedo acá contarles todos los detalles. Los ashkenazim, la preocupación hasta el día de hoy de la escuela. La escuela siempre tuvo maestros capacitados con título, se hicieron cargo de la escuela. Siempre funcionó esa escuela a pesar de todas las crisis y de todos los problemas. No hubo, nunca se interrumpió, no gastaron un mango en el rito, no traían rabino, no tenían sinagoga. Cuando levantan la Unión Israelita, el edificio no tiene sinagoga, después compran el edificio aledaño y ahí hacen. Y es curioso que en las actas, cuando hablan del edificio aledaño, siempre se habla del edificio que se va a comprar para la escuela, en ningún momento hablan de una sinagoga. O sea, parece que fue un byproduct, ¿no? Que fue la escuela. Secundario. Que fue la escuela. Después sí, ahí se hizo la escuela, el segundo, el octavo. Ahora funciona aquí. Ya. Ahora, la actividad cultural que desarrolló la Unión Israelita de Misiones era solamente la Unión Israelita de Misiones. La cantidad de conferencias, de cursos, de una serie de actividades que se hacían ahí,
comunidad alemana, no sé si llamarla comunidad porque eran menos de 20 familias, para mí fue una sorpresa. Fue una sorpresa porque a mí me encanta la historia del pueblo judío y había leído mucho sobre la comunidad alemana. La alemana, prácticamente en Alemania se generó como se ve hoy el judaísmo. Pero ahí los cortaron de cuajo. Y cuando yo escuchaba los testimonios de ellos, me sonaba una melodía conocida de la literatura profesional, o sea, de los libros de historia que contaban el relato de los alemanes. Los alemanes fue el único, diría yo, la única comunidad que realmente quiso asimilarse, a diferencia de todas las demás comunidades del mundo. Ellos se consideraban principalmente alemanes. Le voy a contar un relato, disculpen que les haga comer 5 minutos más tarde, pero me parece muy interesante el relato de esto. Me parece muy interesante, no por eso fue lo que dijeron, vamos rápido porque hay que comer. No, rápido no, era la excusa para que se calle. Gracias por la ayuda. Cuenta Shlomo Vineri en su libro Herzl, él escribe una biografía de Theodor Herzl. Él cuenta que cuando la Asociación Sionista decide, la Organización Sionista decide organizar su primer congreso, Herzl propone hacerlo en la ciudad de Zúrich, en Suiza. Los judíos orientales dijeron, mira, en Zúrich vienen todos los comunistas de Ucrania, de aquí allá se reúnen en Zúrich, ahí nos van a tildar de revolucionarios, de esto. No, Zúrich no, vamos a otro lado. ¿Por qué no vamos a Múnich? Múnich, ahí es centro cultural, es como la París de hoy, vamos a hacerlo en Múnich. Entonces manda una delegación para estudiar la logística, a ver cómo se organiza en Múnich el primer congreso sionista. Fueron a hablar, por supuesto, porque iban a hablar primero con la comunidad. La comunidad lo sacó, por decirlo, Volando. en corto, vendiendo a la máquina. Le dijeron, usted van a venir acá a decir que los judíos son una nación tan loca. Como ni ebrio ni dormido. Hablaron con las 3, 4 comunidades que había ahí. Ninguna aceptó la idea de hacer un congreso sionista en Múnich. Regresaron, se volvieron a reunir, decidieron hacerlo en Suiza, pero no ya en Zúrich, sino lo hicieron en Basilea. Y así fue como Herzl dejó su famosa frase en Basilea, fundé el Estado judío. Okay. Pero esto le demuestra cuál era la postura, el sentimiento que tenía la comunidad judía alemana en Alemania. Cuando empieza a escuchar los testimonios de estas familias que lograron escapar en los años 30, cuenta que fueron al Paraguay, porque ahí tenían un pariente que les hizo llamado, venían los instalaron en Paraguay, en una lugar que se llama Colonia Independencia. Sufrieron esto, lo otro, están aquí vienen con Alemania con frío, acá tenían mucho calor, acá los trataban muy mal. Y después deciden cruzar la frontera y se instalan peleando en el. Hurgando un poquito, descubrimos que la Colonia Independencia en realidad era un pedazo de Alemania trasladado a Paraguay. Sigue siendo. O sigue siendo, hasta hoy, sigue siendo, ahí los carteles están en alemán, los menús están en alemán, la gente habla alemán. O sea, es como una extensión de Alemania traída del continente americano. Está claro entonces que esta gente tenía afinidad con los. Cuando se viene para aquí, los instalan en Posadas, se instalan en Alem. Y Alem tenía la misma característica. Los primeros pobladores de Alem eran alemanes 2 veces, Alem y alemán, todo alemán. Entonces, buscaba esa afinidad. Otra vez nosotros lo noté, al menos percibí, de que lo que buscaban era Alemania, lo que ellos buscaban era Alemania. Eso estaba por encima de la. Y después vemos, cuando ellos nos cuentan las tradiciones judías que mantienen, porque sí mantienen su particularidad judía, ya no es tan religiosa como, por ejemplo, las festividades cerraban las tiendas y cerraban el Yom Kippur y el Rosh Hashanah, pero no hacían ritos religiosos. Ok, eso en cuanto a ley. La otra vertiente, la última, fue la que son argentinos, nacidos en el país. No hay agua. Hablan español perfecto,
ya aprendieron a tomar mate, aprendieron a jugar al truco, aprendieron a bailar tango, o sea, ya están en otra. Ya los próceres argentinos les son conocidos, les son familiares. Ya hubo una indoctrinación, ya tuvieron un proceso educativo aquí en el país. Entonces absorbieron los valores de la argentinidad. Es un núcleo de gente totalmente diferente. Ya no es que vino de Europa con las penurias y las demás. Hablan un poco de Yiddish porque en su casa hablaban Yiddish. Hay algunos que todavía mantienen muy fuerte las tradiciones porque en su casa mantenían las tradiciones religiosas. Pero aquí ya empieza a ser un poco más suave. Ya es una segunda generación. Nosotros lo veo eso también en la comunidad, en las comisiones directivas de la Unión Israelita de Misión. Al principio las comisiones directivas eran todos inmigrantes comerciantes. De a poco van surgiendo los argentinos. Ya no hay inmigrantes, ya hay una segunda generación. Todavía se dedican en su mayoría al comercio. Ya en una tercera generación ya no hay comerciantes, casi todos son profesionales. Y bueno, por supuesto ya es más argentino que los anteriores. Esto es, digamos, la primera parte del libro donde relatamos todo lo que ustedes nos contaron, cómo vivieron sus padres, cómo vivieron sus abuelos, cómo se hacían esto y los demás. Después tomamos un tema que es el apego a la religión. O sea, qué función o qué rol jugaba la religión en la vida de esta gente, en la vida de nuestros padres. Este capítulo para mí es muy interesante, me dio mucho placer escribirlo. Primero defino más o menos los diferentes tipos de religiosos. Hay los religiosos, los que se ponían todos los días al filín, los que buscaban el minyan, los que buscaban o sea, se mantenían muy apegados. Hay algunos relatos sumamente interesantes sobre cómo cuidaban Kashrut, sobre todo la familia Goldring, ahí los contaban como Valle, hervían las ollas y ponían adentro todos los utensilios para pesas, para hacer los cayeros de pesas. Bueno, ese apego lo vemos, o sea, esa es una clase de, digamos, un tipo de judío. Después están otros que son los que generalmente ustedes lo definen, nosotros éramos tradicionalistas. Nosotros no éramos religiosos, éramos tradicionalistas. ¿Qué quiere decir tradicionalistas? Es el Rosh Hashanah cerramos el negocio, hacíamos una cena, un almuerzo familiar, en Yom Kippur se ayunaba, en Pesach celebrábamos el Seder, venía la familia, nos reuníamos todos, a veces en la casa de este, en la casa de otro, o sea, la fiesta vendría a ser, por un lado, nuestra afirmación como miembros de esa particularidad que son los judíos, y por el otro lado era un evento social. O sea, la religiosidad nos vestíamos de evento familiar, donde nos encontrábamos todos y celebramos juntos. A través de los testimonios fuimos viendo también qué pasó en la sinagoga. O sea, en un principio en la sinagoga sefaradí, aquí una gran ayuda me dio Marco Garfisi, que es un compendio de tradiciones judías en Posada, sobre todo en la comunidad sefaradí. En un principio trajeron un rabino, tenían un rabino estable durante mucho tiempo, como 15 años, 18 años. Después se empezó a hacer un poco caro, entonces ya no contrataban un rabino, contrataban oficiales, contrataban otros que venían, porque hay varios que mencionan otros rabinos fuera de los tradicionales. La obligación del rabino era de hacer todas las funciones religiosas, o sea, Shohet, Moel, Hazán, y Moré, o sea, también tenía que enseñar en la escuela. La responsabilidad de educación estaba en manos del rabino, la comunidad sefaradí. Levantan aquí está el salón, con un recinto especial para la sinagoga, o sea, permanece siempre cerrado y está destinado pura y exclusivamente a los ritos religiosos clásicos, o sea, con un primer piso, Balcón. para las mujeres. Una terraza atrás. Ok, para las mujeres. Y abajo rezaban
los caballeros. ¿Okay? En un principio, cuando empiezan a traer a los primeros oficiantes, se preocuparon de traer oficiantes según el rito de Esmirna o Izmir, hasta que llegó un momento que también dejó de aparecer el oficiante ese y se tuvieron que consolar con un oficiante de otra comunidad, de una comunidad árabe. Pero parece que tuvieron la suerte que justo que venía un hombre con mucho carisma, un hombre que sabía mucho, y los conquistó a todos, a pesar de que regresaba de otra manera. Suárez. Bueno, pero empieza a mermar, o sea, la cantidad de gente que concurre a la sinagoga empieza a mermar, empiezan los problemas con el minyan. El problema del minyan es a través de casi todas las épocas. Siempre estaban como ella con Chanqui, corría a las montañas buscando algún viajante para completar el minyan. O cuando después los chicos le hicieron barbicho de traer un chico para completar el minyan. Ok, o sea, parece que la cuestión del minyan era muy... Y si no se podía conseguir, Don Erra ponía libros de hebreo en las tiendas y se contaban con los libros. Se ponía el libro y dice que contaba como si hubiera habido la presencia. Más adelante lo solucionaron de otra manera, empezaron a contar a las mujeres. Bueno, estos cambios me parecieron muy importantes resaltarlos. Me preocupé que cada vez que alguien testimoniaba un cambio, supongo que hago por una definición de un pensador israelí, un chico joven, para mí un chico joven, 40 y pico años, Yuval Noah Harari, que escribió Sapiens. Okay. Él dice, la historia no es el estudio del pasado, la historia es el estudio del cambio. ¿Qué es lo que permanece idéntico y qué es lo que cambió y por qué cambió? Eso es lo que tenemos que saber. Bueno, yo me preocupé para los historiadores de que por lo menos los cambios que queden registrados, que queden los testimonios de ustedes, estos cambios que se fueron produciendo, sobre todo en el recinto de la sinagoga. En el otro salón la cosa era diferente, muy diferente. Ahí nunca trajeron ningún oficiante, sino que se repartían entre ellos. Una vez estaba Erra, otra vez estaba Kotler, otra vez lo traían a Moshe Rosenbaum, Dalem, David Friedman me cuenta con gran emoción como a su papá le pidieron un año que oficie y dice fue la primera vez que pasé todo el Rosh Hashanah en la sinagoga. Después no había esa división, o sea, la división de varones y mujeres, había un salón que era multiuso. Cuando venía la fiesta lo convertían en sinagoga. La parte de atrás ponían una tela y un telón así que era la parte de las mujeres. Los hombres de este lado. La gente se la pasaba charlando. Entonces, entre las mujeres que no escuchaban lo que pasaba y charlaban, los hombres que charlaban, había un inicio ahí tremendo. Que no entendíamos nada. Y a diferencia de lo que ocurría aquí en la comunidad separada, aquí todo era bastante solemne, un silencio. Veo que no se te ocurra cruzar las piernas. Eso era una de las. O las mujeres que venían con o sea, tenían sus códigos. Bueno, luego pasamos a detallar más o menos, pasamos a detallar cómo se celebraban las festividades en la sinagoga, en la comunidad, en la familia, cada uno según su costumbre. Ustedes lo fueron contando, hacia esto. Aparecen los bar mitzvah, varios cuentan como Erra era el que preparaba todo el bar mitzvah, lo preparaba en el negocio, lo sentaba ahí, lo tenía que repetir 300 veces lo que tenía que leer, hasta que aprendía de memoria. Varios de los que estudiaron con él hasta hoy reconocen que se acuerdan exactamente lo que tenían que leer gracias a ese sistema. Luego el cambio, eso ya fue en la generación de ustedes, Bat Mitzvah. Bat Mitzvah es una cosa relativamente nueva, eso no existía en mi época, no había testimonios del audio de Bomini que dice: en mi época los varones tenían el brit, los varones tenían el bar mitzvah, las mujeres no tenían nada. Bueno, después apareció el bar mitzvah, ahí tuvieron la. Hay algunas cosas que me llaman la atención, fueron tan conservadores, no sé si porque aquí había río, pero nadie menciona mikve. Mikve es un elemento de la vida
Dejando el tema religioso, otro tema interesantísimo que hay ahí es la educación. La educación va a la escuela, como le he relatado, y lo más importante, que aprendieron, según algunos testimonios, y hay uno creo que de Luis Hitler, que dice, los Morim Levi fijaron la base. Con el Kinder Club, ellos fijaron de que se pueden realizar tareas didácticas extraescolares. En el testimonio de la moral Clarita de Levi, que la registré muy bien, ella me decía que aprendimos que organizando actividades didácticas fuera del horario de escuela, los chicos a veces aprendían más. O sea, jugando, a veces aprendían, captaban más que cuando lo teníamos sentado en el aula. Entonces, eso fue lo que decidimos desarrollar. El Kinder Club era una especie de club donde los niños, uno era presidente, los secretarios, ellos hacían sus reuniones pues una especie de escuela de liderazgo, pero para niños. Pero esto creó la costumbre de ir el fin de semana al salón. Entonces se creó ya ese ambiente ahí, donde después concurrían, después del Kinder Club, vino la Juventud de Posada, después se creó ahí un desfasaje generacional, entonces se creó el grupo Yaja, lo que se cubrió y en forma paralela, se fueron desarrollando los movimientos juveniles sionistas. El Ken también se constituyó en una institución propia. Yo le dedico 2 capítulos a 2 elementos físicos que quedaron muy grabados en la memoria y en el corazón de muchos de nosotros. El primero es el salón. El salón, ahí hay una serie de testimonios que la gente habla, pero era nada, nuestra casa, el nido. Y el otro fue la calle Buenos Aires. La calle Buenos Aires era algo particular. No era. Usted sabe, cuando yo empecé a viajar, fui a España, Portugal, llegaba a Uruguay, y decía, bueno, lugar para visitar acá, aquí está la judería. Cuando yo escuchaba la judería, lo primero que venía a la cabeza. Calle Buenos Aires. Decía, bueno, es donde están los judíos. Ahora, hay también algunos testimonios que protestan contra esta tradición. Porque dice, caramba, en el centro éramos más, en Ayacucho también había judíos porque ellos eran el barrio judío. Bueno, así son las cosas. Lamentablemente, pero sí, el comercio judío se desarrolló en diferentes. Otro tema que trato ahí con cierta pinza, con cuidado, es los matrimonios mixtos y la conversión. Una introducción donde trato más o menos de presentar cuál es el lugar de la conversión en las costumbres judías. Si nosotros vemos toda la Biblia, nadie menciona ninguna conversión. Se tiende a recordar a Ruth como la primera conversa, pero si nosotros leemos el libro de Ruth, no pasó nada. Toda la conversión se convierte en 4 palabras que ella le dice a su suegra, a Naomi, le dice, amén, a mí, Elohai, Elohai. Esa es toda la conversión. O sea, tu pueblo es mi pueblo, tu Dios es mi Dios. Todo esto va acompañado para nuestras de concepciones que tenían en aquella época de la divinidad. En una época se consideraba que los dioses eran regionales, después cuando ya se ciudades más grandes, entonces ya Dios es un poco más amplio, hasta que al final se desarrolló el Dios universal y único. Esto empieza, se cree que nuestro pueblo empieza la cuestión de la conversión a plantearse allá por el siglo V a.C., que es cuando los judíos se los envía a Babilonia, son exilados. Vino los Babilonia, destruyen el templo, se llevan a toda la plana mayor, digamos, de la realeza, toda la inteligencia, la parte intelectual, porque esto era lo que creaban la revolución, estos eran los opositores. Entonces a todo esto se lo llevan para evitar y ponen a un rey que esté acorde con ellos, que sea
Cuando llegan a Babilonia, por suerte, a diferencia de los asirios, ellos se quedan juntos. Digo a diferencia de los asirios, porque los asirios destruyeron el reino de Israel, pero tenían otra política. Lo que hicieron fue dispersar a todos. O sea, cada vez que conquistaban un pueblo, lo dispersaban y traían a los otros y hacían una mezcolanza. Y así fue como perdimos 10 tribus. O sea, el reino de Israel se perdió quizás por esta política que tenían de los asirios de conquista. Los babilonios no, los babilonios lo que hacían los reunieron a todos. Los reunieron a todos, siguieron estudiando la Torá, siguieron desarrollando la Torá, crearon la primera yeshiva. Fue una vida intensa cultural la que hicieron los judíos en Babilonia. Cuando regresan a la Tierra Santa, 40, 50 años más tarde, empiezan a venir, no vinieron porque después se quedaron ahí. De repente se dieron cuenta de que, ¿cómo es? Dios ya no es o sea, yo tengo mi Dios cuando ya estoy en otro lugar. Yo no estoy en Tierra Santa, pero sigo practicando mi religión. Ahora, ¿qué pasa cuando alguien se quería incorporar a eso? Entonces ya no era de que tu pueblo es mi pueblo, aquí ya era una cuestión religiosa. Y aquí se empieza a desarrollar la idea de la conversión como un acto religioso. ¿Ok? Después los problemas, Nehemías, rápido, ahí lo menciono así, pero simplemente para que tengan una idea, tampoco es una historia, sino simplemente para colocar el contexto histórico. En el Talmud tampoco hay un tratado que se dedique a la conversión. O sea, uno se pregunta entonces, bueno, ¿cuál era la importancia? Sin embargo, en el Talmud hay una discusión entre un tal Hitler y otro señor Shammai, que eran grandes, era como Fuchs siempre empuja. Cuentan ahí que viene un gentil que quiere convertirse y dice: yo quiero convertirme con la condición de que lo pueda hacer parado sobre un solo pie. Shammai, que era el más conservador, lo rechaza, lo saca por la ventana y lo va a ver a Hitler. Hitler ya lo escucha de otra manera. Hitler le dice: ¿tú quieres un solo pie? Ok. Talaxami Altabekobe. No le hagas lo que te es odioso a ti, no se lo hagas al prójimo. Esa es toda la Torah. Ahora ve y estudia. O sea, vemos la actitud de uno que rechaza y la actitud del otro que incluye. Y esa discusión se mantiene desde el siglo I hasta hoy. Los rabinos siguen discutiendo ahí que les dicen, siguen ahí lo que dicen, no hay que aceptar. Ok. Aquí se dio un fenómeno donde fue avanzando cada vez el porcentaje de matrimonio mixto iba creciendo. No era un fenómeno posadeño, ni era un fenómeno misionero, ni un fenómeno argentino, es un fenómeno general que se dio en toda la judería de Occidente. Yo cito ahí a un más importante, creo, demógrafo judío, que es Sergio de la Pérgola, profesor también de la Universidad de Jerusalén. Él dice: allá por 1930 o 1920, creo, las comunidades tenían máximo 5% de casamientos mixtos. 40 años más tarde, el mínimo era 30%. O sea, como un proceso muy notorio. Ahora, él lo explica eso como que por un lado el deseo de los judíos de integrarse a la sociedad y por el otro lado que fueron aceptados, o sea, que fueron recibidos. Además, había un elemento en la sociedad que permitía estas uniones, que fue la invención del casamiento civil. O sea, dos ciudadanos contraen un legítimo matrimonio sin la participación de un ministro religioso. O sea, el credo ahí no juega. A diferencia de los casamientos religiosos, el credo es el que decide. Ok. Y después, bueno, ustedes saben lo que pasó. Esa es la historia. El porcentaje de matrimonio fue creciendo, algunos se convirtieron, otros no, pero se integraron a la comunidad, siguen manteniendo la escuela, mandan a sus hijos a la escuela. Entonces uno de los en su testimonio dice: no solo que no lo rechazamos, nosotros vamos a buscar a esos chicos. O sea, nuestra actitud es totalmente diferente, nosotros queremos a esa gente. Bueno, yo termino al final con un popurrí, con un capítulo que trata muchas cosas, que fueron un poco testimonio, pero yo creo que son cosas muy importantes.
como por ejemplo una organización ASIM, que era Asociación Cultural Israelita de Misiones, que fue un grupo de jóvenes, de parejas jóvenes que se reunían semanalmente, trataban un tema cultural, pero el tema cultural, la excusa era más que nada convivirse socialmente, pero empezaban tratando un tema. Se desarrolló teatro, siempre recordamos a Beatriz Novomirsky, siempre recordamos a Betty Kotler, pero hay un testimonio del señor José Mayo, que él es una generación muy anterior, que también habla que se practicaba teatro en la comunidad. O sea, estamos hablando de, él decía, y es gracioso, porque Analia le pregunta, bueno, porque ¿quién dirigía el teatro? Hoy que va a dirigir, que no sabía teatro más que yo. Cosas que son muy simpáticas. Todas estas entrevistas las hemos colgado en un YouTube. Ahí creo que en la primera página está la descripción y hay un QR para poder entrar directamente al y escucharlas si tienen paciencia de escuchar a toda esta gente. La creación del ICAI, Instituto Cultural Argentino Israelí, el coro Leatit, que fue también una organización dentro de la comunidad, una organización judía fuera del orden institucional, que fue Maccabi. Maccabi se junta un grupo de judíos y compra una quinta. O sea, eso es una cuestión que se creó fuera del orden institucional, que no tuvieron injerencia las comunidades. ¿Qué otro tema hay ahí? De los juicios. Hubieron 2 juicios que hicieron temblar a la comunidad, uno a la comunidad sefaradí sola, que fue un embargo acá de este salón, luego a la otra. La ley de inembargabilidad salió a consecuencia de esto. El Estado de Israel en la vía pública. Hablamos de que allá por los años 50, 60 creo, se puso el nombre de Estado de Israel a una calle a continuación de San Lorenzo y luego se creó una plazoleta. O sea, aquí en Posadas tenemos la vía pública tanto la calle Estado de Israel como la plazoleta de Estado de Israel. Si yo tendría que resumir esto, yo diría de que es la descripción de grupos humanos que hicieron grandes esfuerzos por superar obstáculos, problemas en pos de un objetivo importante. Ellos se sentían sentimos que estamos prolongando una cultura milenaria, que somos los depositarios de un tesoro cultural que debemos mantenerlo y prolongarlo y seguirlo con nuestros hijos, con nuestros nietos, y les deseo que tengan mucho éxito en esa tarea. Quiero terminar con una cosa. Les agradezco mucho que todos ustedes han venido y han tenido la paciencia de escuchar. Yo quiero comprometerlos que vengan también, concurran, cuando yo presente mi segundo libro, cuando celebremos los 200 años de la comunidad.